17 de la propia Constitución, que establece que los candidatos que postulen las organizaciones políticas tienen que hacerse por la base de los partidos y no a través del cogollo de los partidos, que son los que deciden quién va a ser candidato o no. Eso hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque estamos entonces en retroceso con relación a la Constitución del 61 y no aplicamos el verdadero concepto que se requiere de la participación, como lo establece la nueva Constitución. De manera que yo aconsejaría en este caso revisar previamente toda la normativa que tenga que ver con el organismo electoral, para que pueda el nuevo cuerpo electoral, los rectores, tener la posibilidad de ajustar los reglamentos que van a regir esos procesos, porque no se basta solamente la ley, son los reglamentos que son los que ejecutan la ley. De manera porque en eso hago el llamado para que se pueda utilizar un cuerpo de abogados capaces que tengan experiencia en esta materia y puedan ayudar con el organismo legislativo para facilitar una nueva reforma. ¿Verdad que esa es mi preocupación? Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luisana Subero, de Voto Joven. Tomando en consideración 3 puntos que nos parecen importantes para resaltar, lo primero es que consideramos que a pesar de que 3 meses pueden ser bastante eficientes o eficaces de acuerdo a cómo se planifique el tema del registro electoral, una de las trancas en este tema es el derecho a la identidad. Desde hace aproximadamente 2 años, el tema para sacar cédulas o pasaporte dentro y fuera del país se ha vuelto sumamente complicado y la cantidad de jóvenes que actualmente no se encuentran dentro del registro electoral tampoco tienen acceso al derecho a la identidad. Entonces creo que dentro de la estrategia para el registro electoral habría que definir muy bien cómo se realiza la apertura para el derecho a la identidad, puesto que la única forma de realizar el derecho al voto, de ejercer el derecho, es a través de la cédula. Lo segundo es basado en la experiencia que se tuvo a partir de las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015 y la apertura del registro electoral en el exterior. Sería sumamente importante evaluar que ya los consulados y embajadas que han sido cambiados hasta ahora y que no responden a los intereses del régimen puedan comenzar a aperturar el registro electoral, puesto que este es permanente, no es un registro que se tiene que dar una fecha para abrirlo, sino que es un registro que permanece abierto durante todo el año. Entonces creo que desde allá se podría comenzar a gestionar o evaluar cómo se podrán hacer por esa cantidad de venezolanos que se tienen fuera del país, que ya se encuentran dentro de los números que ha recibido a embajadas y consulados, para ir sacando una data aproximada de la cantidad de venezolanos que se encuentran en el exterior que pueden acceder al derecho al voto. Y lo tercero es que dentro del cronograma electoral sería sumamente importante evaluar y verificar el nuevo sistema automatizado que se va a utilizar para un nuevo proceso electoral, ya que desde hace algún tiempo se perdió o se venció la licencia que se tenía con Smartmatic, se tiene un nuevo contrato para un nuevo sistema automatizado. Sin embargo, creo que ninguno de los acá presentes ha participado en ninguna de las auditorías para saber cómo funciona el sistema, si está completamente apto para un nuevo proceso electoral y cuánto tiempo nos tomaría verificar que este sistema esté completamente apto para llevarse a cabo dentro de unas elecciones del índole que sea. Son los 3 puntos que tenemos para... Gracias. Y después viene Eugenio. Bueno, Jesús González, profesor de la Universidad Central. Saludo de verdad la iniciativa de intentar organizar los venezolanos que hoy están en la diáspora. La semana pasada tuve la posibilidad de conversar con Tomás Páez. Él me decía la gran preocupación que existe de esas organizaciones de la diáspora con respecto a la organización. Pero hay una fina raya de las competencias que nosotros podemos tener en este proceso, no. Porque hay competencias propias del Consejo Nacional Electoral que no se pueden llevar en este registro de venezolanos en el exterior. Pero eso no quiere decir que no se organice. Por eso saludo la iniciativa de la Comisión al respecto. El segundo punto que quiero poner de manifiesto con respecto al tema de la diáspora es que si nosotros hiciéramos hoy un ejercicio de intentar registrar ese número de venezolanos en el exterior, de acuerdo a la Oficina Nacional de Migración, más o menos los que tienen 18 años son 1.400.000 personas,
hablaríamos de, con lo que se tiene hoy de infraestructura en el exterior, 900 y pico de días en un proceso de registro. Y eso el país no está preparado ni políticamente ni realmente para tener nosotros 3 años de espera en la actualización de un registro electoral con lo que nosotros tenemos hoy. Eso significa que hay que repensar los procesos. Y repensar los procesos significa ajuste desde el punto de vista no solamente legislativo, sino también desde el punto de vista procedimental. Ya Nancy hacía alerta de un punto muy importante que tiene que ver con todos los sistemas dactilares y sistemas de identificación. Pero no solamente las limitaciones que nosotros tenemos con respecto al Sistema Nacional de Identificación son necesarias para organizar esa diáspora que nosotros tenemos. Nada más en el tema de Colombia estamos hablando de 1.300.000 venezolanos aproximadamente que están hoy allá. ¿Cuánto tiempo nosotros necesitamos para que ese 1.300.000 venezolanos se inscriban en el registro? ¿Cuántos centros de votación nosotros necesitaríamos en Colombia para que ese proceso se dé? ¿Cuántos centros nosotros necesitaríamos en Perú, por ejemplo, o en Ecuador o en Chile, que básicamente los países de América Latina están recibiendo cerca del 70% de la migración hoy en Venezuela? Eso significa que esta iniciativa que hoy toma esta comisión es muy importante, y es importante porque hay que verla como un proyecto a desarrollar en el cortísimo plazo para entender nosotros la dimensión y el tamaño del reto que nosotros tenemos. Porque eso significa dimensionar cuántos centros de inscripción nosotros necesitamos abrir en esos países, con agentes de inscripción en esos países, para saber efectivamente cuánto tiempo nos va a llevar ese registro electoral para nosotros tener un aproximado de tiempo de cuánto nosotros vamos a necesitar para que esos venezolanos ejerzan el derecho al voto. Entiendo que la iniciativa de buscar este registro de venezolanos en exterior es muy positiva. Entiendo que hay una línea muy importante entre lo que son las competencias del Consejo Nacional Electoral y los que puede tener esta comisión, pero todo lo que sea organización de venezolanos en el exterior es clave. Y hay muchas asociaciones, nada más creo que en el caso de Perú hay 32 organizaciones de la diáspora, en el caso de España creo que son ya cerca de 15 organizaciones que están coorganizando la diáspora en el exterior, y sobre la base de esas organizaciones que ya están dadas, que ya están trabajando, que ya están llevando registro, creo que es importante potenciar la actividad que se está desarrollando. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Licenciado Eugenio Martínez. Buenos días, Eugenio Martínez. Saludo positivamente que se presente esta hoja de ruta como marco referencial, pero quiero resaltar lo de marco referencial, ¿no? Porque la mayoría de estos procesos, como bien han dicho las personas que me anteceden, son de competencia y de decisión del Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, dado que se está empezando a hablar de reforma de ley, creo que es importante considerar que hacer reformas amplias en momentos de coyuntura no necesariamente va a resolver los problemas de fondo que existen en este momento, sino que puede generar nuevos problemas. Especialmente porque reformar la ley en este momento implicaría entrar en el debate para la próxima elección de la Asamblea Nacional, sistema de representación proporcional, sistema mayoritario, y vamos a entrar en problemas innecesarios cuando lo que se necesita es priorizar algunos procesos. De hecho, vale la pena recordar que en el año 2016 varias de las organizaciones que están acá participamos en presentar proyectos de reforma electoral, proyectos de ley de referendo, proyectos de ley de participación ciudadana, que deben estar en alguna gaveta de la Asamblea Nacional. Así que sería buena idea rescatar esa discusión, pero para más adelante. Aprovecho la presencia del doctor Mendoza, del doctor Rafael aquí, porque en buena medida los elementos que necesitan modificarse probablemente no requieran de una reforma, sino de un acto normativo del Consejo Nacional Electoral, especialmente con lo que tiene que ver con el artículo 124 del voto en el extranjero, todo lo que tiene que ver con las estructuras del CNE, con el tema del funcionamiento del Plan República e incluso con el tema de la observación internacional. La mayoría de esos elementos pudiesen o deberían poderse resolver con actos normativos del próximo Consejo Nacional Electoral, que de hecho me parece peligroso que el Consejo Nacional Electoral no participe de las discusiones de una nueva ley electoral. No creo que deba darse un debate de ley electoral si los rectores o incluso la consultoría jurídica del CNE no participa de
de ese proceso. Sobre el tema del voto en el exterior, evidentemente es un problema logístico complejo. El registro que se está adelantando me parece la mejor solución, o creo que es la mejor solución, para saber la magnitud de la logística que se necesita para el registro en el extranjero y el voto en el extranjero. De hecho, sobre el voto en el extranjero hay que repensar el proceso con un acto normativo, porque se requiere, ahora sí, designar miembros de mesa, juntas electorales y definir si el voto es manual o automatizado en el extranjero y cómo va a ser la transmisión de actas, porque ahora el voto en el extranjero sí va a tener un peso importante dentro de lo que es el resultado de las elecciones. Resumiendo entonces, no creo que sea el momento oportuno de una reforma amplia, creo que es más prudente buscar actos normativos o ver la vía legal para actos normativos que resuelvan los problemas inmediatos, adelantar el registro para tener números concretos de la logística que se necesita en el extranjero, y aprovecho que están aquí representantes de las misiones diplomáticas para, una vez que sepamos cuántos electores hay potenciales en cada país, poder solicitar la colaboración de los países que son los principales receptores de migrantes venezolanos para todo el entramado electoral que se necesita, no solamente para el registro, sino para la votación. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Hola, Vicente. Muy buenos días, muchas gracias a los señores diputados. Yo me voy a referir puntualmente, es obvio por razones de tiempo. En primer lugar, comparto el concepto de una reforma puntual que apunte a 2 artículos solamente, el que tiene que ver con el registro electoral destinado a posibilitar la votación en su registro y actualización en el exterior a partir de la cédula de identidad y o del pasaporte estén vigentes o vencidos. Y el artículo correspondiente a la observación internacional, tanto nacional como internacional, que es demasiado importante por las ideas expresadas, que nosotros compartimos completamente esa idea, lo cual lleva entonces en conclusión a que es posible, en nuestra opinión, realizar unas elecciones presidenciales en el lapso de unos 5 o 7 meses después de designado el nuevo Consejo Nacional Electoral. Sobre el registro electoral, nosotros consideramos que debe limitarse el tema de discusión, tanto en la Asamblea, y en los términos de la transición, solo a los aspectos legales. Es decir, garantizar en las leyes el derecho de los venezolanos, tanto en el país como en el exterior, a identificarse solo con su cédula de identidad y o pasaporte. Y no meterse en el tema de la organización e instrumentación del proceso. Eso es otra materia. En mi opinión, debe garantizarse el derecho. Ahora, ¿cuáles venezolanos hacen el esfuerzo necesario para dirigirse a un consulado donde eso sea posible? Eso debe ser una materia a largo plazo, posterior en manos del nuevo Consejo Nacional Electoral. Consideramos que sería muy temerario meterse tanto la Asamblea Nacional como otros organismos en esos temas de levantar censos electorales que después puedan ser migrados a un registro electoral, de qué forma y de qué mecanismo esos venezolanos se identifican y luego esa base de datos capturada o recogida de esa manera es migrada satisfactoriamente al registro electoral nacional, al registro electoral venezolano. Esas son otras materias. Nosotros consideramos que debe limitarse a eso, a crear el derecho constitucional para que los venezolanos tengan la posibilidad de ejercer su derecho, registrarse y votar, y quienes hacen uso de ese derecho, esa es otra materia. Pero consideramos además de que deben precisarse algunas materias para no dejar, para cubrir en mi opinión, unos vacíos necesarios, que son necesarios aclarar,
valga la redundancia. Aquí es imprescindible señalar claramente que se requiere un nuevo Consejo Nacional Electoral, que no se puede utilizar, no puede estar en la organización de un nuevo proceso electoral presidencial, un CNE que manipuló el reglamento para impedir el referendo revocatorio en el año 2016, referendo revocatorio presidencial, violando las leyes de la República, lo manipuló e impidió la realización de ese referendo, que ha sido cómplice necesario para la elección fraudulenta de la Asamblea Nacional Constituyente, cómplice en las elecciones fraudulentas para gobernadores del año 2017, ese Consejo Nacional Electoral que tiene estos señalamientos tan claros, no puede organizar y dirigir las próximas elecciones presidenciales. El Tribunal Supremo de Justicia, que tiene en sus manos una sentencia desde el año 2016, 3 años y medio, y no se ha pronunciado sobre el fondo de esa decisión que adoptó, decisión que ha sido la base del Ejecutivo Nacional para desconocer a esta Asamblea Nacional y base para todos los organismos públicos que han desconocido y siguen desconociendo a la Asamblea Nacional. Ese Tribunal Supremo de Justicia que tiene esta sentencia, tiene una sentencia y toda esa denuncia alrededor de los diputados electos por el Estado Amazonas lo tiene 3 años y medio en sus manos sin pronunciarse sobre el fondo de la materia. Ese Tribunal Supremo de Justicia y esa sala electoral no pueden ser el órgano de alzada para unas elecciones presidenciales transparentes. Nosotros consideramos que en la introducción a estas reformas y a estas proposiciones deben estar señalados esos 2 aspectos, en los cuales unas elecciones nacionales libres y transparentes no pueden ser organizadas por el actual Consejo Nacional Electoral y no pueden tampoco estar bajo la égide de alzada del Tribunal Supremo de Justicia y su sala electoral. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Viene Germán y después Mariela. Germán Jiménez Márquez. Primero saludar la iniciativa de la Asamblea Nacional, dada la importancia del tema. Ciertamente el poder electoral, de ahí deriva la legitimidad, el origen de la legitimidad del resto de los poderes. Entonces, ahí radica su importancia. Y Vicente Bello me ahorró un montón de tiempo y le ahorró un montón de tiempo a ustedes de escucharme, porque punto a punto es cierto, o sea, y quiero destacar y resaltar que no, puntualmente el tema de las reformas son muy pocas, o sea, con este marco legal nosotros podemos ir a una elección. El problema no ha sido de marco legal, sino de tomadores de decisión. El problema ha sido de un CNE que ha interpretado y aplicado mal la ley. Entonces, no es un tema de necesitamos una reforma legal amplia, profunda, realmente, y si se puede evitar la reforma legal, muchísimo mejor. Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos discusiones, porque la verdad es que son el tema de los votantes en el exterior, posiblemente permitir la votación con pasaporte, temas procedimentales de cómo hacerles llegar cédulas o del tema de cómo se van a registrar. Eso es el artículo 124 de la LOPRE. Y en todo caso, sería posterior el tema de una reforma que tendríamos que aplicar el tema de la adecuación de la LOPRE
a la Constitución el tema de la elección de cuerpos deliberantes. Pero con este CNE, el tema de se puede, la necesidad de la urgencia es ver el camino y la ruta a cómo podemos elegir un CNE de acuerdo a la Constitución. Eso es lo prioritario y ciertamente tratar, esta comisión puede señalar un mejor camino, una mejor ruta, pero las atribuciones del CNE deben respetarse porque al final es el CNE. Aló. Entonces, allí quiero puntualizar. No ha sido la ley que suspendió el referéndum revocatorio. No ha sido la ley que no proclamó a Andrés Velázquez en el Estado Bolívar. Es un tema de tomadores de decisión. Con mejores tomadores de decisión, eso no hubiese ocurrido. Entonces, tratemos de centrarnos en ello, las reformas puntuales y sobre todo con el tema de los electores en el exterior. O sea, ahí sí creo que tenemos que hacer unos temas procedimentales, instrumentales, pero que le tocará al CNE, al nuevo CNE, determinar cuáles van a ser. Y con el apoyo de una Asamblea Nacional se puede hacer con facilidad. Gracias, Germán. Tiene la palabra Mariela y después Griselda. Buenos días, mi nombre es Mariela Ramírez, represento al Movimiento Ciudadano Dale Letra y al Diálogo Social. Agradezco la invitación de la comisión y celebro la consulta a la sociedad civil. En días pasados, a través del Diálogo Social, presentamos, junto con el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, que trabaja en la red electoral, las propuestas desde nuestra perspectiva. Sin embargo, quisiera hacer el comentario de que todas estas propuestas y todo lo que hemos escuchado sobre reformas de leyes, nombramiento de un nuevo CNE, etcétera, pasa primero que todo desde la perspectiva nuestra por un gran acuerdo nacional que devuelva a este hemiciclo a las fuerzas que representan al oficialismo. Sin que eso ocurra, todas las iniciativas que llevemos adelante tendrán poca efectividad. Cuando oímos hablar de la entrega de cédulas y pasaportes, sin un acuerdo, una negociación previa que haga efectiva esta posibilidad, será imposible. Nombrar autoridades o leyes para un proceso electoral en el que las fuerzas del oficialismo no participen sería repetir la experiencia de la constituyente. Y nos debemos hacer la pregunta si nosotros no hemos aceptado un proceso unilateral de parte de un sector del país, ¿qué nos hace pensar que el otro sector aceptaría uno en donde nosotros de manera unilateral nombremos nuevas autoridades y hagamos reformas de leyes? Por lo tanto, nuestra recomendación es hacia hacer todos los esfuerzos de esta comisión para crear puentes y vínculos para lograr un acuerdo que regrese a las fuerzas del oficialismo a este hemiciclo y podamos tener verdaderamente unas elecciones reconocidas por todo el país que serán de la verdadera y definitiva solución a la grave crisis que atravesamos. Gracias. Gracias, María. Griselda. Buenos días, Griselda Colina, del Observatorio Global de Comunicación y Democracia y de la Red Electoral Ciudadana. En primer lugar, agradecerle a esta comisión todo el trabajo que han venido haciendo y la invitación que nos están haciendo a participar, ¿no? Yo celebro que a partir de 2019, desde esta nueva directiva de la Asamblea Nacional, se abrió el espacio y la oportunidad para la celebración de elecciones libres en Venezuela. Una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo en nuestro trabajo ha tenido que ver con el registro, la documentación y la denuncia de todas las irregularidades en materia electoral que se llevaron a cabo después de la elección parlamentaria. Incluso también en la elección donde este Parlamento fue escogido hubo violaciones, hubo irregularidades y nosotros las denunciamos. Y a pesar de eso,
tenemos un parlamento que fue escogido por más de 14 millones de venezolanos. Entonces, una de las cosas que entendemos y conocemos también y reconocemos es que ciertamente hay esta propuesta de 7, puede ser de 7, de 9 meses, puede ser de 18, como lo planteaba Nancy, pero antes que todo yo creo que lo primero que la Asamblea tiene que plantearse como un ejercicio plural es que hoy en día, en medio de esta crisis profunda que vive el país, el proceso electoral, la celebración de elecciones libres es más que un evento donde la gente va a ir a votar. Es un evento, es un proceso donde el ciudadano puede escoger una vía pacífica para expresarse. Y en ese sentido, ese proceso electoral, lo que se elija y la construcción de ese proceso electoral tiene que participar indudablemente los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tener confianza de que ese proceso electoral va a ser estructurado, organizado por una Asamblea Nacional de todos y para todos, no que va a ser un proceso para uno u otro. Esto tiene que ser un mandato que debe escoger la Asamblea Nacional. Nosotros hemos presentado propuestas, hemos presentado condiciones, estamos dispuestos a colaborar y a trabajar de la mano con la Asamblea Nacional, no para la Asamblea, sino con ustedes, porque nosotros como sociedad civil somos independientes y tenemos un trabajo que es lo que queremos hacer y que es lo que estamos dispuestos a trabajar para que ustedes lo conozcan y para que el ciudadano venezolano entienda y sepa que ese proceso electoral va a ser transparente y va a contar con la participación de todos los ciudadanos. Gracias. Gracias. No hay más nadie anotado en derecho a palabra. Francisco. Bueno, Francisco Moreno, de Ciudadanía Activa. Con respecto al tema, si es una ley especial o si es una reforma puntual, eso se lo dejamos a los expertos. Pero sí, en nuestra ONG sí pensamos que hay que hacer unas ciertas reformas puntuales. O sea, son evidentes y las han mencionado aquí. Entonces, la vía, bueno, les cobrarán ustedes. Pero ya existe un proyecto, es un insumo, el proyecto de la UCAP que mencionó Eugenio, y nuestra colaboración, y fue un insumo que le dimos a la comisión, fue que le pasamos algunos, de todo el proyecto global, le pasamos algunos artículos preseleccionados, nada más para la elección presidencial. Entonces ese es un insumo, se puede partir de ahí. No es la verdad absoluta, pero se puede partir de ahí y eso está en manos de Estado. Sobre el segundo punto del registro electoral, esto sí ya es un mensaje a la comunidad internacional. A través de la Unión Europea, la OEA y la ONU nos pueden ayudar a ir elaborando ese registro electoral. ¿Cómo se hace eso? Escapa de nuestras manos, eso ya es un detalle tecnológico, pero se puede hacer. Voy a dar un ejemplo personal. O sea, yo voy a ir dentro de poco para Australia y me registré desde una computadora. Subí mis papeles personales, mi cédula, mi pasaporte, y ellos decidieron y ellos van a decidir si me dan la visa o no. O sea, estoy yendo, se pueden hacer dos operativos, presenciales o no, pero el mundo está avanzando y siempre le estamos poniendo unos peros que tecnológicamente ya están resueltos en otra parte del mundo y donde nos pueden ayudar. Y eso sí ya es el mensaje para la comunidad internacional. Estoy de acuerdo en nuestra revisión del cronograma que nos facilitó la comisión. Se puede hacer la elección en 7 o 9 meses. Entonces, si es en 18 meses, eso es una cosa de expertos y sobran los expertos. Pero en condiciones peores, ganamos los 2/3 de la Asamblea en el 2015. Entonces mejor es no ponernos un techo, lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Entonces ese es el mensaje que quisiéramos darle a la comisión y a lo que estamos todos aquí. Gracias.
Gracias, Francisco. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Sí, adelante. Buenos días, mi nombre es Eric Izaguirre. Bueno, principalmente mencionarles que no soy un técnico electoral, como lo estaba mencionando en la intervención anterior, yo creo que es importante poder resaltar la necesidad de recabar toda esa información necesaria desde el punto de vista técnico, porque yo creo que hay que tomar una serie de decisiones desde esta Asamblea Nacional, en donde en primer lugar tenemos que llegar a un acuerdo mínimo de cuáles son las fuerzas que van a participar en este proceso político electoral, en donde yo he tenido la oportunidad de conversar con muchísimas personas y hay discrepancias. Por ejemplo, si tenemos que ir a un proceso electoral manual, también deberíamos tomar en consideración el hecho de que estamos teniendo problemas con el tema de la luz, que pudiésemos ser susceptibles a saboteos, y yo creo que en esta Asamblea Nacional esos aspectos tienen que pasar a una fase de recomendación para que posteriormente quienes serán las autoridades electorales que serán designadas por esta misma Asamblea Nacional tengan la posibilidad de generar esos reglamentos que se adecúen a las realidades políticas. Y en función a eso, también a las realidades políticas, yo creo que es necesario que hoy por hoy en Venezuela se comience a hablar con mayor fuerza sobre el tema de las elecciones. Tenemos una ruta clara: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero no significa que vamos a organizarnos electoralmente, disculpen, nos vamos a organizar electoralmente posterior al cese de la usurpación. Yo creo que es necesario hoy que el trabajo en relación al proceso electoral hay que saber cómo comunicarlo políticamente al país, que entiendan que quienes están hablando de elecciones no son traidores, que quienes están hablando de elecciones no son personas que están en contra de esta lucha que nosotros estamos llevando a cabo el día de hoy, sino que quienes están hablando de elecciones también tienen que empezar a organizarse para que cuando llegue el cese de usurpación, que pudiese ser mañana o pudiese ser en 6 meses, nosotros estemos preparados de forma óptima para poder asumir un proceso electoral que, como bien sabemos, hay una comunidad internacional que está apoyando esto. En este sentido, también es importante resaltar la necesidad de que haya más jóvenes en estos espacios. Si ustedes se dan cuenta, pudiésemos ser con esta mano contadas las personas que son jóvenes en este lugar, y nosotros necesitamos, porque el joven ha demostrado ser quienes en procesos electorales uno de los principales factores de movilización. Y al final, los jóvenes son los que tienen la capacidad, hoy por hoy, de la mano con la Asamblea Nacional y todos los que hacemos activismo político, de poder llevar a las distintas comunidades la información necesaria con respecto a estos temas. Entonces, si bien es cierto, vamos a tener que tomar en consideración bastantes aspectos técnicos, también es necesario que discutamos los aspectos políticos necesarios para ir a un proceso electoral. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Francisco Castro, súmate. Gracias, mi nombre es Francisco Castro de Súmate. Sí, un poco quisiera también desde la perspectiva de los comentarios que hemos escuchado acá el día de hoy poner en contexto también lo que es el punto de vista del ciudadano. Una de las grandes cosas por las cuales en efecto hemos estado hablando de condiciones electorales en los últimos años es porque se ha venido en efecto desmaterializando la importancia del voto desde la perspectiva del ciudadano, y es allí donde también hay que hacer un gran esfuerzo en términos de las condiciones electorales para que el ciudadano en efecto pueda sentir que... Amigos de VPI TV, escuchaban ustedes parte de lo que han sido los debates que se han venido generando en relación a todo el tema electoral que se ha venido discutiendo con diferentes expertos que están desarrollando cada uno de estos temas. La propuesta inicial que se tiene por parte de la Asamblea Nacional es un registro de venezolanos en el exterior que pueda durar 90 días, una modificación de leyes también, designación del Poder Ciudadano en 30 días, designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, una actualización del registro electoral, una auditoría electoral y un cronograma de 120 días. Es parte de las propuestas que están siendo debatidas en esta consulta pública que se está realizando a toda esta propuesta de la Comisión Electoral. Nosotros vamos a estar atentos al desarrollo de estas informaciones, también declaraciones que pueden venir por parte de la directiva de la Asamblea Nacional en torno a este tema y de la Comisión. Mientras tanto, los invitamos a estar pendientes de nuestra programación y lo dejamos con Alba Cecilia en directo, que va a iniciar en breve. Esta transmisión es presentada por... Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges.
Nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en el 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.